En un mundo que se derrumba bajo el peso de sus propias ilusiones, donde cada voz compite por ser escuchada sin comprender lo que realmente dice, surge la necesidad de una mirada distinta, fría, clara, imperturbable. Una mirada como la de Marco Aurelio, capaz de ver el caos sin temblar, capaz de sostener el deber incluso cuando la tormenta arranca de raíz toda comodidad. Este viaje empieza aquí, en ese filo cortante entre lo que esperas y lo que realmente ocurre cuando decides observar tu vida sin adornos. No se trata de ofrecer consuelo, sino de despertar una fuerza que ya existe en ti, aunque esté cubierta por capas de ruido, distracción y miedo. Para encenderla, necesitas entrar en un espacio de absoluta sinceridad, un terreno donde ninguna excusa pueda sobrevivir. Imagínate en ese silencio, solo contigo mismo, sin público, sin aplausos, sin máscaras. Lo que importa no es quién crees que eres, sino quién decides ser cuando la presión revela tu esencia. Lo que escucharás a partir de ahora no está diseñado para tranquilizarte, sino para afilarte. No pretende que te sientas mejor, sino que te vuelvas más fuerte, porque la disciplina no es un regalo, sino una elección repetida. La claridad no aparece por inspiración, sino por confrontación. Y la voluntad se forja igual que el metal, bajo calor, bajo tensión, bajo golpes precisos. Este mensaje te acompañará como un martillo constante contra las paredes que te mantienen pequeño, recordándote que no necesitas permiso para expandirte. A partir de este instante, caminarás por el mundo como un estratega, no como un espectador. Cada frase será una grieta más en tus limitaciones autoimpuestas. Y cuando empieces a comprender esto, entenderás por qué los estoicos hablaban poco y observaban mucho. Porque el verdadero control empieza dentro, en ese territorio al que solo tú tienes acceso, donde se decide la forma de tu destino. Ahora respira hondo y observa cómo tu mente intenta distraerte, cómo busca rutas fáciles, cómo fabrica urgencias que no existen. Ese es el enemigo silencioso que Marco Aurelio enfrentó cada mañana. La tendencia natural a desviarse, a justificarse, a abandonar lo que importa por lo que entretiene. No luches contra esa voz con violencia. Mírala con frialdad, como un general que examina las debilidades de su propio ejército. Cada pensamiento ansioso, cada impulso de rendirte, cada duda que aparece, es simplemente información. No tiene autoridad sobre ti a menos que tú se la entregues. Y cuando entiendes esto se abre una puerta interna. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te arrastra la corriente, avanzas con precisión incluso en aguas turbulentas. Porque la vida no recompensa a quien se lamenta, sino a quien actúa con intención. No premia a quien espera que las condiciones sean perfectas, sino a quien trabaja con la misma firmeza en la calma y en la tormenta. Así vivía un emperador rodeado de incertidumbre, traiciones y guerras, apoyándose en una mente entrenada para no ceder ante la emoción inmediata, sino para recordar lo esencial. Tú estás llamado a hacer lo mismo, no porque debas gobernar un imperio, sino porque tu vida es tu imperio. Tus decisiones son tus decretos. Tus hábitos son tus legiones. Y cada día en el que eliges la claridad sobre la comodidad, fortaleces tu reino interior. Imagina por un momento que cada acción tuya hoy quedará registrada para siempre en una crónica que generaciones futuras leerán. ¿Te moverías distinto? ¿Pensarías con más profundidad? ¿Elegirías palabras más precisas? Esa es la actitud que transforma a una persona común en alguien que domina su propio destino. Actuar como si cada gesto fuera una declaración de quién eres. No necesitas grandeza externa para vivir con grandeza interna.
Necesitas una mente que no se derrumba ante la adversidad, que no se inflama ante la provocación y que no se pierde en fantasías inútiles. Por eso, cuando despiertes mañana, no busques motivación. Búscala dentro. Recuerda que tu poder no proviene del entusiasmo, sino del compromiso. Recuerda que tu valor no depende de lo que otros ven, sino de lo que mantienes firme cuando nadie observa. Y recuerda que cada día que eliges lo correcto sobre lo cómodo, avanzas un paso más hacia tu versión más imperturbable, más lúcida, más imposible de quebrar. Ese es el verdadero camino de quien decide vivir con la frialdad estratégica y la determinación silenciosa de un estoico. Pero comprender todo esto no basta. Debes aplicarlo cuando duele, cuando cansa, cuando la duda se infiltra en cada pensamiento como una niebla espesa. Es ahí donde se mide tu temple. Cualquiera puede ser fuerte cuando todo marcha bien. La verdadera fortaleza nace cuando actúas con serenidad, aún sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones para inspirar a millones, sino para recordarse a sí mismo cómo sostenerse en medio de la presión constante. Ese es tu trabajo ahora. Escribir tu propia disciplina en la manera en que respondes a lo que no puedes controlar. Dejar de pedir que la vida sea fácil y empezar a pedirte a ti mismo ser más capaz. Dejar de desear que el mundo cambie para acomodarte y empezar a moldear tu carácter para atravesar cualquier escenario sin quebrarte. Piensa en cada obstáculo que has enfrentado recientemente, no como desgracias, sino como entrenamiento. Cada discusión, cada fracaso, cada pérdida, cada obstáculo que te humilló o te expuso, te ofreció la oportunidad de practicar la fuerza interior, aunque en ese momento no lo vieras. A partir de hoy, cambia el lente con el que observas tu propia historia. Deja de interpretarte como víctima y mírate como un aprendiz. Todo lo que te desafía te construye. Todo lo que te incomoda te pule. Todo lo que te obliga a abandonar la versión superficial de ti mismo te acerca a la persona que puedes llegar a ser si te mantienes firme. Cuando empieces a entender esto, tu relación con la adversidad cambiará. Ya no verás la incomodidad como una amenaza, sino como combustible. Ya no te aterrorizará la incertidumbre, porque sabrás que tu claridad no depende del mundo externo. Te volverás más estratégico, más paciente, más frío en tus decisiones, pero no menos humano. De hecho, te volverás más auténtico, porque dejarás de moverte por impulsos y comenzarás a moverte por principios. La frialdad de la que hablamos no es indiferencia, sino dominio. La capacidad de no dejar que las emociones gobiernen tu vida, sino de usarlas como señales, no como motores. Y así, poco a poco, verás algo curioso. El mundo dejará de intimidarte. La gente dejará de confundirte. Las circunstancias dejarán de dictar tu estado mental. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado la forma de enfrentarlo. Esa es la transformación que pocos logran. La de convertirse en alguien que, pase lo que pase, sigue siendo dueño de sí mismo. Alguien que no reacciona sino que elige. Alguien que no espera condiciones perfectas porque sabe que la perfección no es un requisito para avanzar, sino una excusa para detenerse. Pero para sostener ese nivel de control interno necesitas algo más que fuerza de voluntad momentánea. Necesitas una arquitectura mental, un conjunto de principios tan claros que funcionen como columnas incluso cuando tu mundo interno tiembla. Marco Aurelio lo entendió bien. No puedes confiar en estados emocionales, porque son cambiantes. No puedes depender de la motivación porque es inestable, pero sí puedes depender de tus principios, porque son decisiones conscientes, no sensaciones pasajeras. Por eso,
Cada mañana debes recordar qué tipo de persona has decidido ser. No qué tipo de persona te gustaría ser cuando todo es fácil, sino qué clase de individuo eliges ser precisamente cuando el caos aparece. La grandeza no se construye en los días tranquilos, sino en las horas en que el cansancio, la presión o la decepción te invitan a retroceder. Y aquí viene algo esencial. Tu mente es moldeable. No importa cuánto tiempo hayas vivido reaccionando, escapando, postergando o temiendo. No importa cuántas veces hayas sentido que fallabas a tus propias expectativas. Cada día es una oportunidad radical para elegir pensar de manera más precisa, actuar con mayor intención y cortar de raíz aquello que debilita tu carácter. No esperes un cambio instantáneo. La disciplina es una acumulación. Cada vez que eliges la acción correcta, aunque sea pequeña, te transformas. Cada vez que rechazas un impulso destructivo, fortaleces tu columna interior. Cada vez que permaneces firme ante algo incómodo, tu espíritu se expande 1 milímetro más. Empieza a observarte como un artesano observa su obra. Sin desesperación, sin dramatismo, pero con exigencia. Pregúntate, ¿esta reacción me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esta decisión está guiada por claridad o por miedo? Esta acción representa a la persona que estoy construyendo o a la persona que estoy dejando atrás. Si aprendes a hacerte esas preguntas sin excusas, tu vida cambiará de dirección sin necesidad de grandes gestos. La precisión mental es más poderosa que la intensidad emocional. Un pensamiento bien colocado puede evitar semanas de caos. Y cuanto más entrenes esa mirada fría sobre ti mismo, más notarás algo inevitable. La mayoría de las cosas que te perturban no existen en la realidad, sino en tu interpretación de ella. La ofensa, el miedo al futuro, la ansiedad por lo que otros piensen, la necesidad de validación, son sombras, no enemigos reales. Los estoicos lo sabían. Casi nada es tan grave como la mente nos hace creer. Eso no significa que debas ser indiferente, sino que debes ver las cosas como son, no como tus emociones las exageran. Desde esa claridad actuarás con calma, desde esa calma tomarás mejores decisiones. Y desde esas decisiones construirás una vida que no depende del azar, sino de tu capacidad de mantenerte firme, incluso en medio de la confusión. Pero hay un punto aún más profundo al que debes llegar: el reconocimiento de que la mayoría de tus limitaciones son autoimpuestas. No por maldad, sino por hábito. Has vivido tantos años creyendo que ciertas cosas no son para ti, que olvidaste cuestionarlas. Has repetido historias internas hasta convertirlas en leyes, sin darte cuenta de que ninguna de ellas es inamovible. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, y cada día, que incluso un emperador no es más que un ser humano, enfrentando sus propios juicios internos, luchando por mantener la mente alineada con la razón. Si él necesitaba recordarlo, ¿cómo no ibas a necesitarlo tú? Empieza por desmontar esas narrativas internas que te mantienen pequeño. Pregúntate con brutal sinceridad, ¿qué de lo que creo sobre mí es realmente cierto y qué es solo una historia repetida por miedo? Porque el miedo se disfraza bien. Se presenta como prudencia, como cansancio, como lógica. Pero en el fondo es una cadena. No una cadena física, sino mental. Cada vez que renuncias a un objetivo porque te parece demasiado grande, cada vez que te detienes porque no ves resultados inmediatos, cada vez que te minimizas para encajar, fortaleces esa cadena. Los estoicos enseñaban que la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en evitar ser esclavo de tus emociones, de tus pensamientos, de tus viejos patrones. Y la única manera de romper esas ataduras es verlas, no con drama, sino con precisión.
No con culpa, sino con claridad. Empieza a notar tus propios patrones. ¿Qué te hace dudar? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te hace buscar aprobación? ¿Qué te empuja a renunciar antes de tiempo? No se trata de criticarte, sino de comprender tu maquinaria interna. Una máquina que no se analiza, se repite. Una mente que no se observa, se pierde. La frialdad que estás entrenando no es insensibilidad, sino lucidez, la capacidad de ver tus fallos sin romperte, de ver tus virtudes sin inflarte, de ver tu camino sin confusión. Cuando logres mirarte así, con una mezcla de firmeza y objetividad, descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Y entonces llegará un cambio silencioso pero irreversible. Dejarás de necesitar que la vida sea fácil para avanzar. La dificultad ya no te parecerá un obstáculo injusto, sino un terreno natural donde se prueba tu carácter. Dejarás de sentir que el mundo te debe algo y empezarás a actuar como alguien que toma lo que necesita, mediante esfuerzo, estrategia y paciencia. No porque seas frío, sino porque eres consciente. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a no dejarte arrastrar por emociones que solo nublan tu juicio. Ese es el tipo de fuerza que no se tambalea cuando las cosas se complican. El tipo de fortaleza que se convierte en un faro incluso para quienes te rodean. Pero para sostener esta transformación necesitas entender algo fundamental. La vida no te observa, tú observas la vida. No eres un actor obligado a seguir un guión escrito por otros, sino el autor silencioso que decide cómo interpretar cada escena. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes quedan atrapados en la misma historia durante años. Los que avanzan no lo hacen porque tengan más oportunidades, sino porque han desarrollado la capacidad de interpretar las circunstancias con una mente que no se deja manipular por la emoción del momento. Una mente fría no es una mente vacía, es una mente libre, libre de comparaciones inútiles, libre de expectativas ajenas, libre de la necesidad constante de justificar cada paso. Marco Aurelio lo decía de otro modo: la vida es opinión, no porque todo sea relativo, sino porque tu percepción construye tu realidad emocional. Si ves un obstáculo como una amenaza, retrocedes. Si lo ves como disciplina, avanzas. Si interpretas el fracaso como humillación, te paralizas. Si lo interpretas como mejora, te fortaleces. La clave está en entender que tu interpretación es una elección. Tal vez no puedas controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes controlar el marco mental desde el cual lo miras. Esa es la verdadera libertad, la verdadera herramienta del estratega. Y cuando esa claridad se empieza a consolidar dentro de ti, notarás algo inesperado. Tu ritmo se vuelve más firme, no más rápido, no más impulsivo, sino más firme. Te levantarás sin necesidad de que el día sea perfecto. Tomarás decisiones sin temor al juicio de otros. Actuarás incluso cuando la motivación esté ausente, porque comprenderás que la acción es la semilla y no el resultado. Cada paso dado con intención, aunque sea pequeño, reformula tu identidad. Dejas de ser alguien que espera condiciones ideales y te conviertes en alguien que crea su propio terreno para avanzar. Además, esta frialdad mental te permitirá ver con más claridad lo que debes eliminar de tu vida. No desde el enojo, sino desde la objetividad. Verás hábitos que ya no te sirven, relaciones que drenan tu energía, distracciones que te roban tiempo, pensamientos que te sabotean. Y no reaccionarás con rabia, sino con decisión. Igual que un gobernante que, para fortalecer su imperio, elimina aquello que lo debilita,
Tú aprenderás a cortar con precisión todo aquello que te resta poder interno. No por dureza, sino por respeto hacia ti mismo. Porque cuando entiendes lo que puedes llegar a ser, se vuelve insultante seguir viviendo por debajo de ese potencial. Y en ese punto, algo cambia no solo dentro de ti, sino también alrededor. La gente nota tu firmeza, tu calma, tu falta de ansiedad por complacer. No porque seas distante, sino porque has dejado de fragmentarte para encajar. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a actuar distinto. Y aunque no lo busques, inspiras. No desde el ruido, sino desde la coherencia. Y esa es la influencia más poderosa. Sin embargo, cuando llegas a este nivel de conciencia, aparece un desafío que pocos reconocen. La soledad del que piensa por sí mismo. No una soledad triste, sino una soledad poderosa. La soledad del que ya no se deja llevar por la opinión de la multitud, del que no necesita validación para avanzar, del que elige con claridad incluso cuando sus decisiones no son comprendidas. Los estoicos conocían bien esta sensación. El camino del autocontrol es silencioso, y ese silencio puede parecer duro al principio, pero con el tiempo te das cuenta de que es un privilegio. Porque en ese espacio tranquilo, lejos de las expectativas ajenas, encuentras la pureza de tu propio pensamiento. Ahí crece tu criterio, tu precisión mental, tu fuerza interna. Ahí descubres que no necesitas compañía para ser sólido, ni aplausos para estar en paz. Y lo más curioso es que, cuando aceptas esta soledad estratégica, empiezas a relacionarte mejor con los demás. Porque ya no dependes de ellos para sentirte completo. Dejas de exigir que te entiendan. Dejas de buscar aprobación. Dejas de temer rechazo. Empiezas a compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Desde la estabilidad, no desde la necesidad. Esa transformación te convierte en alguien con presencia, en alguien que transmite serenidad, incluso cuando no dice una palabra. La frialdad emocional bien entendida no te aleja del mundo. Te permite conectarte con él sin perderte en él. A partir de aquí, cada día se convierte en un entrenamiento. No un entrenamiento físico, sino mental. Te enfrentarás a tentaciones de caer en viejos hábitos, de reaccionar impulsivamente, de buscar atajos emocionales. Pero esta vez serás capaz de detenerte, respirar y elegir, porque ya has visto tu capacidad real. Ya has experimentado lo que ocurre cuando no te gobierna la emoción inmediata. Con cada victoria pequeña, esa conversación que manejaste con calma, esa decisión difícil que tomaste con firmeza, ese momento en el que elegiste actuar aunque no te apetecía, te conviertes en alguien un poco más imperturbable. Y entonces surge el verdadero poder, la consistencia. No la intensidad pasajera, sino la constancia silenciosa. Esa constancia que día tras día te convierte en alguien distinto. Te darás cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ya no huyes igual, de que ya no dudas igual. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has aprendido a poner cada emoción en su lugar. Como un estratega que mueve piezas en un tablero complejo, sabrás cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar. La vida deja de parecer un cúmulo de amenazas y se convierte en un escenario donde tu mente fría y tu voluntad firme pueden actuar con precisión. Y cuando llegas a ese nivel, no necesitas demostrar nada. Tu estabilidad habla por ti. Tu calma es tu mensaje. Tu coherencia es tu fuerza. La gente puede no entender cómo mantienes la compostura en situaciones que a otros los derrumban. Pero incluso con toda esta firmeza interior, llegará un momento decisivo. El instante en que debas enfrentar aquello que más has evitado. No las distracciones, no los errores del pasado,
no las opiniones ajenas, sino tu propia verdad. Esa verdad que siempre ha estado ahí, observándote desde la sombra, esperando el momento en que tengas el valor de mirarla de frente. Porque por más disciplina que construyas, siempre quedará un rincón dentro de ti donde se esconden tus mayores temores. El miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no estar a la altura de la vida que quieres construir. Y es precisamente en ese enfrentamiento donde se diferencia el que solo aparenta fortaleza del que la posee de verdad. Los estoicos no evitaban sus temores, los contemplaban, los desarmaban, los transformaban en herramientas. Esa es tu tarea ahora. La mente fría no se define por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de sostener la mirada cuando el miedo aparece. Si huyes, te persigue. Si te detienes, se dispersa. Cuando por fin te atreves a examinar tus inseguridades con precisión, descubres que la mayoría no son monstruos, sino sombras agrandadas por años de evitación. Y no necesitas derrotarlas con violencia, necesitas comprenderlas. Cada temor tiene un origen, y cuando lo entiendes, pierde poder. Esa comprensión te permitirá avanzar con una calma que no viene de la negación, sino de la lucidez. No se trata de convencerte de que nada malo puede ocurrir, sino de recordarte que pase lo que pase, tendrás la capacidad de enfrentarlo. Esa es la verdadera inmunidad emocional. Además, aceptar tus temores te vuelve más humano, no más débil. Te permite reconocer que eres imperfecto pero capaz, vulnerable pero firme, limitado pero determinado. Y en esa aceptación nace una fuerza distinta a la disciplina y distinta a la frialdad. Nace la autenticidad, una autenticidad que no necesita máscaras, que no necesita demostrar nada, que no necesita exagerar logros ni esconder heridas. Eres quien eres, pero cada día un poco más coherente, un poco más consciente, un poco más dueño de tu camino. Y esa autenticidad atrae oportunidades, relaciones y decisiones más alineadas con tu verdadera identidad. Es aquí donde muchos retroceden, porque mirar hacia adentro requiere más valor que enfrentar cualquier tormenta externa. Pero tú no estás caminando este camino para permanecer igual. Estás aquí para convertirte en alguien imposible de desviar, alguien que no se quiebra ante la presión, alguien cuya estabilidad no depende del clima emocional del mundo. Cada paso que das hacia tu verdad interna, por incómodo que sea, te libera de la fragilidad mental que te mantenía atrapado. Porque cuando eres honesto contigo mismo, ya nada ni nadie puede usar tus temores en tu contra. Te vuelves, en el sentido más profundo, indomable. Y una vez que comienzas a desmantelar tus temores, surge un espacio nuevo dentro de ti, un vacío fértil. No un vacío de carencia, sino un vacío de posibilidades. Es el espacio que antes estaba ocupado por excusas, dudas y miedos que ya no gobiernan tu mente. Ese espacio es tu nuevo territorio, un terreno que ahora puedes construir con intención. Aquí es donde los estoicos encontraban su verdadera libertad, en la capacidad de elegir qué pensamientos permitir y cuáles descartar, qué acciones emprender y cuáles abandonar, qué hábitos cultivar y cuáles destruir. Porque una mente dominada por el ruido no puede crear nada sólido, pero una mente despejada, una mente entrenada en la frialdad lúcida, puede transformar incluso el más pequeño impulso en un acto de poder. Empieza a llenar ese espacio con hábitos que te eleven, no que te hundan. La disciplina no surge de acciones grandiosas, sino de rutinas silenciosas, repetidas con paciencia y propósito. Levantarte a la hora que dijiste,
cumplir con la tarea que evitabas, terminar lo que empiezas, cuidar lo que consumes, vigilar lo que piensas. Cada acto es un voto por la persona que quieres ser, y cuando esos votos se acumulan, tu identidad cambia. Ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien disciplinado. Ya no luchas por tener claridad, eres alguien que piensa con claridad. La transformación no ocurre por inspiración, ocurre por repetición. Pero no te equivoques, este proceso no siempre será cómodo. Habrá días en los que tu mente intentará regresar a lo conocido, incluso si lo conocido te dañaba. El cerebro ama lo familiar, incluso cuando lo familiar es destructivo. Por eso, entrenarte implica tener la capacidad de observar tus impulsos con distancia, como un centinela mirando desde lo alto de una muralla. Verás pensamientos que antes te dominaban y ahora simplemente pasan frente a ti sin arrastrarte. Verás tentaciones que antes te hacían caer y ahora solo despiertan una leve sonrisa. Verás emociones intensas tratando de ocupar su viejo trono, pero ya no tienen acceso, porque tú, no ellas, eres quien decide. Y con el tiempo, esta distancia estratégica te permitirá actuar con una precisión que sorprenderá incluso a quienes te conocían. No reaccionarás a la provocación porque sabrás que es un desperdicio de energía. No caerás en discusiones absurdas porque tu enfoque estará en lo que puedes controlar. No necesitarás tener razón porque preferirás tener paz. Esta es la frialdad del estratega, no la de quien no siente, sino la de quien siente sin ser gobernado. La de quien elige su camino sin dejarse desviar por emociones momentáneas. La de quien carga con su responsabilidad sin buscar culpables externos. Este es el punto donde empiezas a darte cuenta de que tu vida ya no es un accidente, sino una construcción. Cada día te vuelves más consciente de tus decisiones, más cuidadoso con tu energía, más selectivo con tu enfoque. Pero conforme tu vida se vuelve una construcción deliberada, aparece un cambio aún más profundo. Tu relación con el tiempo se transforma. Ya no lo ves como un enemigo que te persigue, ni como un recurso que se te escapa entre los dedos. Empiezas a verlo como un aliado que responde a tu disciplina. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. Cada día es una moneda que solo puedes gastar una vez. Y la grandeza consiste en gastarla con intención, no con impulsos. Cuando tu mente se vuelve fría y estratégica, cada minuto adquiere peso, cada acción adquiere significado. Dejas de malgastar energía en lo que no controla tu futuro y comienzas a invertirla en aquello que puede cambiarlo. Y entonces algo extraordinario ocurre. La vida deja de sentirte caótica y empieza a sentirse estructurada. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has aprendido a dirigirlo desde adentro. La claridad temporal te obliga a elegir con precisión qué merece tu atención. Empiezas a decir no sin culpa, porque entiendes que un sí indiscriminado te roba la vida. Aprendes a proteger tus mañanas porque son el cimiento de tu día, a proteger tu energía porque es el combustible de tu carácter, a proteger tu enfoque porque es la base de tu poder interno. Y poco a poco, la ansiedad que antes sentías, esa sensación de estar atrasado, de estar perdido, de no avanzar lo suficiente, comienza a disiparse. Ya no caminas a ciegas, caminas con dirección. Ya no improvisas tus decisiones, las eliges con conciencia. Ya no construyes desde el caos, construyes desde la intención. Y este dominio del tiempo afecta tu comportamiento de maneras que sorprenden incluso a quienes te observan. Te vuelves más paciente, no por debilidad, sino por sabiduría. Ya no necesitas acelerar todo,
Sabes que lo que vale tarda, y al mismo tiempo te vuelves más decidido, porque ya no toleras lo irrelevante. Actúas sin prisa, pero sin pausa, sin ansiedad, pero sin excusas, sin impulsividad, pero sin apatía. Esta combinación, calma y determinación, es la esencia del carácter fuerte. Es el equilibrio que tantos buscan, pero que solo encuentran quienes aprenden a ver el tiempo como un instrumento, no como un tirano. Además, esta nueva relación con el tiempo te permite distinguir lo urgente de lo importante. Lo urgente grita, exige, presiona. Lo importante construye, eleva, transforma. Mientras la mayoría corre detrás de urgencias que no cambian nada, tú comienzas a invertir tu energía en aquello que define tu vida a largo plazo, en tu disciplina, en tu propósito, en tus hábitos, en tu crecimiento. Y entonces te vuelves inaccesible para la distracción, no porque te aísles, sino porque tu mente entiende que cada desviación tiene un costo. Así es como se vive con la frialdad de un emperador, no en la dureza, sino en la claridad absoluta sobre qué merece tu tiempo y qué no. Y cuando esa claridad se vuelve parte de ti, sientes algo que pocos experimentan, la sensación de estar construyendo una vida que realmente te pertenece. Pero la verdadera fuerza aparece cuando comprendes que dominar tu tiempo no consiste solo en organizar tus días, sino en gobernar tus impulsos. La mayoría de las personas no pierde horas por falta de planificación, sino por falta de control interno. Se dejan arrastrar por emociones momentáneas, por distracciones pequeñas, por deseos que brillan un minuto y se apagan al siguiente. Tú empiezas a notar ese patrón en los demás, como si lo vieras desde fuera. La impulsividad disfrazada de espontaneidad, la pereza disfrazada de descanso, la indecisión disfrazada de prudencia. Y cuando lo ves con tanta claridad, te das cuenta de lo valioso que es haber elegido un camino distinto. Porque mientras ellos reaccionan, tú decides. Mientras ellos se dispersan, tú te concentras. Mientras ellos justifican su falta de disciplina, tú la fortaleces día tras día. La diferencia no está en tus capacidades, sino en tu actitud mental. Es esa frialdad estratégica que nace de entender que cada impulso resistido te hace más fuerte. Cada distracción ignorada te hace más libre. Cada sacrificio aceptado te vuelve más competente. Y esa constancia silenciosa, casi invisible para los demás, es precisamente la que empieza a cambiar la forma en que te perciben. Notan que te mueves distinto, que hablas distinto, que eliges distinto. Notan que no reaccionas como antes, que no te quiebras como antes, que no pierdes el control como antes. Y aunque no puedan explicarlo, sienten que tu presencia tiene más peso. Con el tiempo, esta disciplina se vuelve parte de tu identidad. No la practicas porque debas hacerlo, sino porque eres alguien que lo hace. No es un esfuerzo, es un estado natural. Te levantas con propósito, actúas con claridad, avanzas sin dramatismos. Tu vida deja de ser una serie de impulsos y se convierte en una serie de decisiones. Y cada decisión fortalece la siguiente, formando una cadena de coherencia interna que es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Allí es donde aparece la verdadera libertad, cuando ya no dependes de tus emociones para avanzar, sino de tus principios. Y lo sorprendente es que, al volverte más disciplinado, también te vuelves más compasivo. No porque te ablandes, sino porque entiendes desde dentro lo difícil que es controlar la mente humana. Comprendes las luchas de otros, pero no las permites en ti mismo. Sabes que el mundo está lleno de excusas,
pero tú eliges no vivir bajo su dominio. Y esta mezcla de firmeza interna y comprensión externa te convierte en una presencia extraña, dura pero justa, calmada pero intensa, distante pero inspiradora. Poco a poco llegas a un punto donde la gente empieza a preguntarte cómo te mantienes tan enfocado, cómo logras avanzar sin ruido, cómo consigues mantener la calma, incluso en situaciones que harían colapsar a cualquiera. Y tú sabes la verdad. No es talento, no es suerte, no es facilidad. Es el resultado de una elección diaria, repetida cientos de veces, hasta que se vuelve parte de tu carácter. Pero esta transformación no ocurre sin costos. Ser frío y calculador, al estilo de Marco Aurelio, no significa estar vacío por dentro, sino haber sacrificado lo superficial para proteger lo esencial. Y en ese proceso notarás algo inevitable. Tu círculo se hace más pequeño. No porque te vuelvas inaccesible, sino porque ya no inviertes tu energía en relaciones que drenan, conversaciones inútiles o vínculos que no se alinean con tu nuevo nivel de conciencia. Te vuelves más selectivo, más exigente con la calidad de lo que permites entrar en tu vida. No por arrogancia, sino por respeto propio. Entiendes que la mente es un espacio demasiado valioso como para dejarla en manos de quienes no saben valorarla. Esta selección natural de tu entorno te revela algo que antes no querías aceptar. No todos pueden acompañarte a tu siguiente nivel. Algunos prefieren la comodidad a la evolución, la distracción a la disciplina, el ruido a la claridad. Y aunque puedas querer ayudarlos, empiezas a comprender que no puedes salvar a quien no desea salvarse a sí mismo. Así que en vez de arrastrarlos contigo, sigues avanzando. Y quienes estén preparados, caminarán a tu lado sin necesidad de que digas una sola palabra. La afinidad real no se fuerza, se revela sola, así como también se revela quién debe quedarse atrás. Sin embargo, este desapego no te vuelve frío en el sentido emocional, sino en el sentido estratégico. Sabes amar, pero no te aferras. Sabes valorar, pero no idealizar. Sabes apreciar, pero no depender. Te conviertes en alguien que puede estar con otros sin perderse a sí mismo, que puede entregar sin vaciarse, que puede conectar sin someter su estabilidad interna al juicio externo. Esta independencia emocional se convierte en una de tus mayores fortalezas, porque te permite actuar desde la claridad y no desde la necesidad. Y desde esa claridad, tus decisiones se vuelven más justas, más serenas y más alineadas con tu propósito. Curiosamente, mientras construyes esta nueva estructura interior, empiezas a sentir algo que nunca imaginaste: ligereza. No una ligereza superficial, sino una quietud profunda, como si cada parte de tu vida se hubiese acomodado en su lugar. Te das cuenta de que lo que antes te consumía ahora apenas te roza. Lo que antes te tensionaba ahora apenas te mueve. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ya no reaccionas desde el ego, sino desde la razón. Ya no te molesta lo que no puedes controlar. Ya no te desgasta lo que no necesitas retener. Ya no te afecta lo que pertenece al mundo exterior y no al tuyo. Y entonces aparece la verdadera recompensa, la libertad. No la libertad física, no la libertad social, sino la libertad mental. La libertad de no depender de expectativas, de no quedar atrapado en emociones momentáneas, de no perder el rumbo ante la crítica o el elogio. La libertad de elegir cómo vivir cada día, cómo pensar, cómo responder, cómo avanzar. Y con esa libertad viene un poder silencioso, uno que no necesita imponerse ni ser reconocido para existir.
Es el poder de decidir cada minuto quién serás, qué pensarás y cómo actuarás, sin ceder a la presión externa ni a la tiranía de tus emociones pasajeras. Aquí es donde la verdadera disciplina se vuelve tangible. No en levantar pesas, ni en acumular conocimientos, ni siquiera en cumplir obligaciones externas, sino en gobernar tus propios pensamientos con precisión, en elegir tus reacciones con intención, en alinear cada acción con la persona que has decidido ser. Esa es la esencia de la mente fría y calculadora, la capacidad de mantener la coherencia interna mientras todo alrededor se mueve de manera caótica. Mientras otros se desesperan, tú mantienes el rumbo. Mientras otros se pierden, tú actúas con exactitud. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en tu capacidad de dominar lo que nadie puede tocar, tu interior. Porque dominar el interior no significa anular emociones ni volverse insensible. Significa convertir cada emoción en información, en señal, en guía. La ira te advierte de límites que han sido cruzados. La tristeza te revela lo que valoras. El miedo te indica dónde necesitas preparación. Pero ya no eres esclavo de ninguna de ellas. Ahora las observas, las evalúas y decides cómo integrarlas sin perder tu estabilidad. Esa es la verdadera sabiduría práctica. Sentir sin ser gobernado, actuar sin ser arrastrado, avanzar sin depender de condiciones externas. Marco Aurelio lo practicaba con rigor. Sus meditaciones no eran reflexiones abstractas, sino ejercicios diarios de control sobre la mente y el carácter. Esa misma práctica es lo que ahora comienza a consolidarse en ti. Cada pensamiento examinado, cada impulso evaluado, cada acción medida fortalece tu poder interno. A medida que esta disciplina interna crece, también crece tu paciencia. Aprendes a esperar, pero no a quedarte pasivo. Aprendes a observar, pero no a desistir. Aprendes a avanzar, aunque el mundo te desafíe a cada paso. En ese proceso, descubres otra virtud estoica, la resiliencia. Ya no te derrumbas ante los fracasos, no porque no duelan, sino porque los enfrentas con lucidez. Cada error, cada tropiezo, cada pérdida se convierte en información que alimenta tu estrategia, en datos que fortalecen tu juicio, en lecciones que perfeccionan tu disciplina. Pero no todo es interno. Tu presencia comienza a impactar a quienes te rodean de manera tangible. La gente nota que no reaccionas como antes, que no te alteras por provocaciones, que no te dejas arrastrar por rumores, que no buscas aprobación constante. Y aunque no digas nada, tu coherencia inspira respeto, genera confianza y atrae a aquellos que buscan estabilidad en un mundo caótico. No es autoridad impuesta, sino autoridad ganada. No es poder ostentoso, sino poder silencioso. Esa es la influencia que surge de la verdadera frialdad estratégica. Y cuando llegas a este nivel de dominio interior, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Ya no te impresiona la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento vacío. Ya no te arrastra la multitud, ni las expectativas externas, ni las presiones que antes parecían insuperables. Comienzas a comprender que el verdadero poder no se encuentra en controlar lo externo, sino en controlar lo interno. Cada situación se convierte en un espejo que refleja tu nivel de disciplina, tu claridad y tu capacidad de mantener la calma bajo presión. Las dificultades ya no son obstáculos que te paralizan, sino herramientas que fortalecen tu carácter, que ponen a prueba tu juicio y que revelan tu verdadero temple. Y mientras otros se quejan, tú avanzas,
Mientras otros se pierden en la emoción del momento, tú eliges. Porque has aprendido que la vida no es lo que sucede fuera de ti, sino lo que eliges hacer con lo que sucede dentro de ti. Cada decisión que tomas con intención se convierte en un ladrillo que edifica la versión más sólida de ti mismo. Cada pensamiento disciplinado refuerza la estructura mental que te hace imperturbable. Cada acción medida, incluso en los momentos más pequeños, confirma que el control no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que define tu realidad. A medida que esta comprensión se consolida, notas algo inesperado, un sentido profundo de libertad y autonomía que pocos logran experimentar. No es la libertad de hacer lo que quieras en cada momento, sino la libertad de no ser esclavo de tus impulsos, de tus emociones o de las expectativas ajenas. Es la libertad de pensar con claridad, de actuar con propósito y de sostener tu mente firme mientras todo alrededor se mueve de manera caótica. Esta es la esencia de la frialdad calculada. No ignorar lo que ocurre, sino no dejar que ello dicte tu estado mental ni tus decisiones. Y esta claridad se extiende más allá de ti mismo. Comienzas a percibir a las personas con mayor objetividad, sus motivaciones, sus temores, sus patrones de comportamiento. Ya no eres víctima de malentendidos, ni de conflictos que podrían haberte arrastrado antes. Observas con distancia estratégica, comprendes con serenidad y actúas con precisión. Dejas de gastar energía en intentar cambiar a otros o en reaccionar ante cada provocación, porque entiendes que el control real se gana dentro y que cada esfuerzo invertido en tu propia disciplina tiene un retorno exponencial en tu vida y en tus relaciones. A partir de este momento, tu presencia se vuelve poderosa sin necesidad de alardes. Tu influencia se percibe sin imposición y tu calma genera respeto incluso sin palabras. Y así, paso a paso, elección tras elección, tu vida deja de ser una reacción al caos externo y se convierte en una creación deliberada, gobernada por la mente firme y el juicio sereno que has cultivado con rigor estoico. Y a medida que caminas en este estado de claridad y control, te das cuenta de algo profundo. La verdadera fuerza no se demuestra en los momentos fáciles, sino en la manera en que sostienes tu carácter cuando todo se vuelve difícil. Cuando la adversidad toca a tu puerta, cuando la decepción amenaza con desviarte, cuando la crítica intenta minar tu confianza, ahí es donde se forja la verdadera grandeza. No se trata de impresionar a otros, ni de evitar dolor, ni de buscar reconocimiento. Se trata de mantener la mente firme, de sostener tus principios y de actuar con precisión aun cuando el mundo parezca caótico. Es ahí donde Marco Aurelio encontraba su fortaleza, en el uso consciente de la razón para dominar los impulsos, en el ejercicio constante de la disciplina para no ceder ante emociones destructivas, en la capacidad de permanecer imperturbable aún frente a pérdidas, traiciones y retos imprevistos. Y esa misma fortaleza está disponible para ti si eliges practicarla cada día. Comienza por lo pequeño. Observa tus pensamientos sin juzgarte, identifica cada impulso y pregúntate si merece tu atención o tu energía. Evalúa cada acción antes de ejecutarla. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. No se trata de eliminar emociones, sino de no permitir que te gobiernen. Con cada momento que eliges actuar con intención en lugar de reacción, fortaleces tu mente y clarificas tu voluntad.
Con cada hábito disciplinado que adoptas, construyes un patrón de estabilidad que empieza a permear todas tus decisiones. Con cada desafío enfrentado sin perder compostura, refuerzas tu capacidad de mantener la calma, incluso cuando la presión es extrema. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve esta forma de ser. Ya no necesitas recordatorios, ya no necesitas motivación externa. Tu mente, entrenada con rigor, actúa de manera consistente y consciente. Cada paso que das se convierte en un reflejo de tu carácter. Cada decisión tomada desde la calma y la claridad refuerza la autoridad silenciosa que proyectas al mundo. Y lo más importante, descubres que no necesitas que todo sea perfecto para avanzar. Que la vida, con sus imperfecciones, siempre será un terreno donde tu disciplina, tu paciencia y tu juicio se pondrán a prueba. Pero en lugar de temerlo, lo aceptas, lo observas, lo utilizas como laboratorio para entrenar tu mente, pulir tu carácter y fortalecer tu voluntad. Y en esa aceptación, en esa práctica constante, nace algo invaluable, la sensación de estar verdaderamente vivo, presente y dueño de tu camino, incluso en medio del caos más absoluto. Porque la frialdad estratégica, cuando se combina con la disciplina y la claridad, no es frialdad en el vacío, sino poder consciente, serenidad activa y fuerza interior que nadie puede arrebatarte. Y mientras avanzas en este camino de disciplina y claridad, comienzas a notar un patrón en ti mismo. Cada desafío ya no es un obstáculo, sino un espejo que refleja tu nivel de preparación y tu control interior. Cada conflicto, cada presión, cada incertidumbre te revela la fuerza de tu carácter y la calidad de tus decisiones. Ya no reaccionas impulsivamente, ni permites que la emoción gobierne tus acciones. Ahora observas, evalúas y eliges con precisión. Comienzas a comprender que la mayoría de los problemas que antes te parecían gigantescos eran, en realidad, pequeños obstáculos amplificados por la confusión y el miedo. Y cuando los enfrentas con calma, con juicio y con paciencia, pierden su poder sobre ti. Esta capacidad de mantener la serenidad se convierte en un hábito. Y el hábito se convierte en identidad. Te vuelves alguien que actúa desde principios sólidos, no desde deseos pasajeros. Al mismo tiempo, esta frialdad calculada te permite tomar decisiones más estratégicas en todas las áreas de tu vida. Ya no gastas energía en discusiones sin sentido ni en conflictos que no llevan a nada. Ya no persigues aprobaciones externas, ni necesitas demostrar tu valía a otros. Tu foco se dirige hacia lo que realmente importa: tu crecimiento, tu carácter, tus objetivos y la coherencia entre tu vida y tus valores. Y con cada paso consciente, con cada elección deliberada, empiezas a experimentar un efecto dominó. Tus hábitos refuerzan tu disciplina refuerza tu juicio refuerza tu claridad y tu claridad refuerza tu paz interior. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, creando un nivel de estabilidad emocional y fuerza mental que pocos alcanzan. Pero hay algo aún más profundo. Al sostenerte firme en tu interior, empiezas a influir en el mundo externo de manera silenciosa pero poderosa. Las personas notan tu coherencia, tu calma y tu capacidad de mantener la compostura. No es autoridad impuesta, sino autoridad ganada a través de la práctica constante y el control consciente. No necesitas imponer tu voluntad. Tu presencia inspira confianza, respeto y admiración
sin que tengas que decir una sola palabra. Y mientras otros se dejan arrastrar por la urgencia, el miedo o la emoción, tú te mueves con propósito, con paciencia y con precisión. Esa es la ventaja de vivir como Marco Aurelio. El mundo puede seguir siendo impredecible, pero tú permaneces imperturbable, dueño de tu mente, dueño de tus decisiones y dueño de tu vida. Y cuando llegas a ese nivel, comienzas a experimentar algo extraordinario, la sensación de libertad absoluta, no como una teoría, sino como una experiencia concreta en cada decisión, en cada acción y en cada pensamiento. Porque la verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, sino en la maestría que tienes sobre ti mismo. Y en esta libertad recién descubierta, comienzas a notar un cambio sutil, pero poderoso, la manera en que percibes el tiempo y la urgencia de la vida. Ya no corres detrás de cada momento, ni te dejas arrastrar por la ansiedad de lo que aún no ha sucedido. Cada hora, cada minuto, cada decisión adquiere un peso consciente. Comienzas a entender que el tiempo es tu recurso más valioso y que malgastarlo en distracciones, preocupaciones inútiles o emociones descontroladas es un lujo que ya no puedes permitirte. Por eso aprendes a elegir con precisión en qué invertir tu energía, a quién escuchar, qué pensamientos alimentar y cuáles descartar. Y cuanto más practicas este enfoque, más claridad obtienes sobre lo que realmente importa. Lo trivial se desvanece, lo urgente pierde su tiranía y lo significativo brilla con fuerza. Comienzas a actuar de manera estratégica, sabiendo que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye al edificio de tu carácter y tu vida. Ya no te conmueve la opinión de otros, ni las circunstancias externas, ni los errores del pasado. Todo se convierte en información, en lección y en oportunidad para fortalecer tu mente y tu voluntad. Y a medida que tu claridad aumenta, también lo hace tu resiliencia. Lo que antes te habría desestabilizado ahora apenas roza tu calma interior. Las críticas se observan con objetividad, los conflictos se manejan con precisión y los problemas se enfrentan con paciencia y decisión. Tu capacidad para permanecer firme, incluso en situaciones adversas, se convierte en tu mayor ventaja estratégica. Pero hay algo más. Esta disciplina mental y emocional no solo transforma tu relación contigo mismo, sino también con los demás. Comienzas a comprender que no puedes controlar a otros, ni sus decisiones, ni sus emociones, pero sí puedes elegir cómo responder a ellos. Ya no reaccionas impulsivamente ni permites que otros dicten tu estado emocional. Tu presencia se vuelve serena y confiable. Tus palabras se vuelven medidas y efectivas. Tus acciones se vuelven consistentes con tus principios. Y mientras la mayoría lucha por controlar lo externo o por buscar validación, tú actúas desde tu centro, desde tu disciplina, desde tu claridad interior. Así es como se construye una autoridad silenciosa y un respeto genuino, no a través de la fuerza, sino a través del control consciente de uno mismo. Cada paso que das, cada elección que haces, cada pensamiento que sostienes con firmeza, refuerza tu poder interior y te acerca más a la versión más lúcida y calculadora de ti mismo. Porque vivir con esta frialdad estratégica no significa ser insensible, significa ser dueño absoluto de tu mente, de tus emociones y de tu destino. Y mientras continúas este camino, algo sorprendente empieza a suceder. Tu perspectiva sobre el fracaso y el error cambia radicalmente.
Lo que antes habrías temido, evitado o interpretado como derrota, ahora lo ves como un aliado indispensable para tu crecimiento. Cada error, cada caída, cada tropiezo se convierte en una lección objetiva, una oportunidad para analizar, aprender y ajustar tu estrategia. Ya no hay vergüenza en equivocarse, solo información que te permite mejorar y fortalecer tu juicio. Marco Aurelio comprendía que no podemos controlar el resultado de todo lo que hacemos, pero sí podemos controlar la manera en que respondemos a lo que sucede. Y esa comprensión se vuelve un principio fundamental en tu vida. No eres víctima de los eventos, sino arquitecto de tus respuestas. Cada fracaso que enfrentas sin desesperación refuerza tu confianza en tu capacidad de adaptación, en tu resiliencia y en tu disciplina interior. Y cuanto más practicas esta manera de abordar la vida, más natural se vuelve tu serenidad frente a lo inesperado. Los obstáculos pierden su poder para intimidarte, las críticas pierden su capacidad de alterarte y las circunstancias adversas pierden la capacidad de desestabilizar tu mente. Tu enfoque ya no está en evitar el dolor o la incomodidad, sino en utilizarlos como herramientas para fortalecer tu carácter y tu claridad. Esto transforma profundamente tu relación con el riesgo. Ya no temes asumir desafíos porque has aprendido que la adversidad no destruye a quien se mantiene firme, sino que lo pule, lo afila y lo hace más fuerte. Comienzas a tomar decisiones más audaces, pero no impulsivas, calculadas, pero no frías en la ignorancia. Cada elección está sustentada en un análisis consciente, en la anticipación de posibles resultados y en la preparación de tu mente para cualquier escenario. Y mientras otros dudan, se paralizan o buscan excusas, tú avanzas. La frialdad estratégica se convierte en tu herramienta más poderosa. No te hace distante, te hace preciso. No te hace insensible, te hace lúcido, no te hace rígido, te hace dueño de tu propia voluntad. Y con esta maestría sobre ti mismo, también comienzas a percibir la naturaleza de los demás con una claridad sorprendente. Detectas sus patrones, sus impulsos y sus motivaciones con una objetividad que antes no poseías. Esto no significa manipular o controlar a otros, sino entenderlos con tal precisión que puedes interactuar con eficacia, evitando conflictos innecesarios y eligiendo tus batallas con sabiduría. Y cuanto más avanzas, más comprendes que esta forma de vivir no es temporal ni circunstancial, se convierte en tu identidad. Una identidad que no depende de la aprobación externa, que no se tambalea ante el caos y que se fortalece con cada desafío enfrentado, con cada pensamiento controlado y con cada acción tomada con intención. Y al consolidar esta disciplina interna, empiezas a experimentar un efecto profundo en tu vida cotidiana. La capacidad de priorizar lo verdaderamente importante sobre lo trivial. Ya no permites que lo urgente robe espacio a lo significativo, ni que la distracción se disfrace de entretenimiento. Cada decisión que tomas, cada acción que ejecutas, se convierte en un paso hacia tu propósito y tu crecimiento personal. La claridad mental que has cultivado te permite identificar lo que aporta valor a tu vida y lo que solo consume energía innecesaria. Aprendes a decir no con determinación, sin culpa, y a decir sí solo a aquello que realmente fortalece tu camino. Marco Aurelio lo practicaba a diario.
Seleccionaba sus pensamientos, sus hábitos y sus relaciones con la precisión de quien sabe que todo tiene un costo, incluso las cosas aparentemente inofensivas. Y esa misma lógica se aplica a tu vida. El tiempo, la energía y la atención son recursos limitados, y solo tú decides cómo emplearlos. Con esta perspectiva, incluso la presión externa pierde su capacidad de desestabilizarte. Ya no eres arrastrado por las expectativas ajenas, ni por el ruido de la sociedad, ni por las urgencias de quienes no piensan como tú. Tu foco permanece inalterable, tu juicio sigue firme y tu calma interior se convierte en tu verdadero refugio. Cada hábito disciplinado refuerza tu identidad, cada pensamiento consciente refuerza tu claridad y cada acción intencional refuerza tu autoridad silenciosa. Y mientras otros se quejan del caos, tú lo observas con distancia y lo utilizas a tu favor, transformando cada dificultad en oportunidad para mejorar tu estrategia y tu carácter. La frialdad estratégica que practicas no es ausencia de emoción, sino gestión consciente de ella. No te vuelves insensible, te vuelves imperturbable, capaz de sentir sin perder la estabilidad, de actuar sin ser arrastrado y de avanzar sin ceder ante la urgencia o la presión. Y mientras más fortaleces esta capacidad, más evidente se vuelve tu influencia. Tu presencia se percibe como sólida, tu juicio como confiable y tu coherencia como inquebrantable. Las personas que te rodean, aunque no entiendan tu método, sienten tu autoridad interior y se sienten inspiradas por ella. Y lo más importante, no necesitas demostrar tu poder, simplemente existe. Cada día vivido con intención, cada pensamiento controlado, cada acción medida, consolida tu poder interno y fortalece tu capacidad de gobernarte a ti mismo en cualquier circunstancia. Así, paso a paso, elección tras elección, te conviertes en alguien que no depende de la motivación externa, del azar o de la aprobación ajena. Te conviertes en alguien que ejerce verdadera libertad, autodominio y presencia consciente, exactamente como Marco Aurelio habría aconsejado. Y a medida que profundizas en esta práctica, descubres algo que cambia por completo tu relación con los demás. La verdadera influencia no se impone, se ejerce desde la coherencia. Ya no necesitas alardear, competir o demostrar nada para ser respetado. La autoridad silenciosa que surge de tu estabilidad interior y tu claridad mental habla por sí misma. Las personas perciben tu consistencia, tu calma y tu juicio firme, y sin que digas una palabra, reconocen tu fortaleza. Este tipo de poder es diferente al poder externo. No se basa en imposición, miedo o apariencia, sino en control, disciplina y claridad. Cada decisión tomada con intención, cada hábito fortalecido por la constancia, cada acción guiada por la razón, construye esta autoridad invisible pero palpable. Y mientras más practicas, más te das cuenta de que esta influencia se extiende de manera natural a todos los ámbitos de tu vida. Relaciones, trabajo, proyectos y desafíos personales. Ya no necesitas gastar energía en manipular situaciones o personas. Tu mente fría y calculadora te permite anticipar, evaluar y actuar con eficacia sin esfuerzo adicional. Además, esta claridad interior te da un don invaluable, la capacidad de elegir con precisión tus compromisos. Ya no caes en compromisos innecesarios,
Ni te dejas arrastrar por la presión social, ni aceptas tareas o relaciones que drenan tu energía. Aprendes a invertir tus recursos, tiempo, atención, esfuerzo, únicamente en aquello que fortalece tu propósito y tu carácter. Esto genera un círculo virtuoso. Cuanto más practicas la disciplina, más claridad obtienes. Cuanto más claridad tienes, más efectivo eres. Cuanto más efectivo eres, más libre te vuelves para elegir tu camino. Y esa libertad se siente diferente a cualquier otra. No es superficial ni momentánea, es profunda, estable y resistente a cualquier circunstancia externa. Con ella, incluso las crisis se convierten en oportunidades. Tu mente observa los problemas sin ser dominada por ellos, evalúa las soluciones sin prisa y actúa con precisión quirúrgica. Ya no reaccionas por miedo, urgencia o presión social. Tu comportamiento se vuelve estratégico, intencional y congruente con tus valores más profundos. Y este nivel de autodominio tiene un efecto colateral fascinante. Empiezas a sentirte más ligero, más presente y más dueño de tu vida que nunca. Porque cada vez que decides desde la razón y la disciplina, en lugar de la impulsividad o la emoción, reafirmas tu autoridad sobre ti mismo. Cada día que aplicas la frialdad estratégica, refuerzas tu carácter y te acercas un paso más a la versión de ti que siempre has aspirado a ser, imperturbable, consciente y poderoso. Y finalmente, al llegar a este punto, comprendes algo que transforma tu vida por completo. La verdadera grandeza no se encuentra en la aprobación externa, en la riqueza, en la fama o en el reconocimiento, sino en la maestría sobre ti mismo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás depende de tu capacidad de mantener la mente clara, el juicio firme y la voluntad inquebrantable. Marco Aurelio lo entendía. Un emperador puede tener poder sobre millones, pero su verdadera fortaleza reside en su capacidad de gobernarse a sí mismo. Y esa es la lección que ahora se revela para ti, porque después de años de práctica, después de cada decisión consciente, de cada emoción gestionada, de cada acción medida, llegas a un estado donde nada externo puede desviarte de tu camino. El caos del mundo sigue existiendo, los errores de otros siguen ocurriendo, la incertidumbre sigue presente, pero tú permaneces firme, sereno y calculador. Ya no reaccionas, eliges, ya no temes, observas, ya no sufres en vano, transformas cada experiencia en aprendizaje y fortaleza. Y es en esta calma estratégica, en esta libertad absoluta, en esta claridad imperturbable, donde descubres la esencia de la vida gobernada por la razón y la disciplina. Vivir así no significa ser frío, distante o insensible. Significa ser dueño de tu mente, de tus emociones y de tu destino. Significa sentir sin perder la estabilidad, actuar sin ser arrastrado y avanzar sin depender de lo que otros hacen o dicen. Significa ser, en cada instante, la mejor versión de ti mismo. Una versión que combina fuerza, sabiduría y serenidad en perfecta armonía. Y cuando alcanzas este nivel, comprendes que la verdadera inspiración no viene de otros, sino de la consistencia diaria, del autocontrol silencioso, de la disciplina que se convierte en hábito y de la claridad que guía cada decisión. Así es como la frialdad estratégica, la disciplina y la claridad mental se fusionan para crear a alguien imperturbable, dueño de sí mismo, capaz de enfrentar cualquier desafío con calma y precisión. Y ahí, en ese estado, sabes con certeza que has alcanzado la esencia de Marco Aurelio,
Vivir cada día con propósito, actuar con juicio y sostener tu mente como la herramienta más poderosa que posees. Porque al final, la vida no se trata de lo que ocurre a tu alrededor, sino de quién decides ser en medio de todo lo que ocurre. Y tú ahora eres dueño absoluto de ti mismo. Si este mensaje resonó contigo y quieres seguir aprendiendo a dominar tu mente, fortalecer tu disciplina y vivir con claridad y propósito, no olvides suscribirte a mi canal. Cada video está diseñado para inspirarte a tomar control de tu vida, a actuar con intención y a convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Dale like si te ha servido este contenido. Compártelo con quienes también buscan ser más fuertes, más conscientes y más imperturbables. Y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones y estrategias diarias. Recuerda, la verdadera transformación comienza con pequeños pasos consistentes, y aquí encontrarás las herramientas para recorrer ese camino con firmeza y claridad.